Hola, muy buenas tardes, chicos. Hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy, en la cual está basado en el siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema lo que es búsqueda de la identidad latinoamericana. Ese es el tema que se va a dar a conocer el día de hoy. Referentemente a lo que es el tema en sí, lo que es la búsqueda de la identidad latinoamericana, es un tema multifacético que ha sido objeto de estudio para lo que es la reflexión en diversas áreas, como también en lo que es la literatura, la sociología y la antropología, y también referentemente a lo que es la historia, pues, ¿no? Se refiere a los esfuerzos de los pueblos latinoamericanos por entenderse a sí mismo en el contexto de su diversidad cultural, histórica y social, en la cual la búsqueda prácticamente de la identidad también se ha vinculado mediante lo que son luchas sociales y políticas, como las reivindicaciones de derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos también marginalizados en su momento. Hola Mayerly, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, muy buenas tardes. Ya estaba explicando la clase del día de hoy. Bien, estaba ya explicando lo que es el tema del día de hoy, pero también iba a iniciar con la conclusión que les faltó a ustedes dar referentemente a lo que fue el tema del día de ayer, en la cual, como no vi ningún estudiante conectado, procedí a explicar nomás lo que es la clase del día de hoy. A ver, para culminar ya con este tema, al ver que ya usted se conectó, por favor me da su opinión referentemente a lo que fue el tema de ayer, ya que se culminó la clase y no pudo dar prácticamente su opinión. Claro, mi conclusión sería que tanto como los indígenas y también Tupac primero y segundo, también otros indígenas como fue Manuela León, trataron de lo que fue priorizar lo que eran los indígenas, sus derechos, e ir contra lo que eran las injusticias de aquellas épocas, ya que a ellos no les parecía justo la explotación que usaban contra los indígenas, también cómo forzaban a hacer el obraje, también las haciendas que exigían gran esfuerzo, los escasos beneficios, también sobre la mita, cómo ellos se esforzaban cada día para complacer a lo que era el español, y ellos realmente no recibían nada bueno, ya que la mayoría fueron maltratados, oprimidos, y también se dio a conocer que fueron privados de sus propias tradiciones y culturas, y también que no podían ni siquiera hablar su propio idioma. También fue la cristianización, que fue obligatorio, también las invasiones, como ellos tuvieron que luchar por esos derechos, y también como muchos de estos fueron ejerciendo poco a poco ese poder contra ataques armados que fueron contra los españoles, ya que impulsaron bastantes misiones para poder enfrentarse y imponer lo que fue su fe contra los españoles, también sus actividades, costumbres, estructuras sociales y la participación que ellos tenían. También como Julián Pazá, que nació en Yayao, que prácticamente fue un gran líder en su nación indígena y sobre todo considerado un Inca rebelde, ya que él creó una legión de rebelión contra los españoles con muchos soldados indígenas, pero lastimosamente él había muerto de una forma muy cruel, ya que al ser un indígena que estaba en contra de los españoles, ellos lo consideraron algo como de gran potencia que pueda quitar lo que era su mandato. Entonces decidieron acabar con su vida, y también como uno de sus fieles acompañantes y ayudador de Yupac Katari, lo traicionó para poder él sobrevivir, pero Yupac Katari, él decidió
aceptar lo que sería su destino. Pero él dijo claramente que hoy lo mataréis, pero no solo, pero mañana volveré y seré millones, dando a entender que no podría haber callado a pesar que lo maten. La religión no se iba a callar y se iba a detener por eso, sino que se iba a tomar como un impulso mucho más grande al tener como algo más que pelear aparte de esa injusticia. Y como con el tiempo también hubo otro Yupac Amaru, que fue el segundo, quien prácticamente siguió casi el mismo mandato que el otro, pero esto fue en prácticamente en lo que sería en el Cusco, en Perú. Y así como fue como renaciendo lo que sería el poder indígena contra el español, lo que logró que pudieran hablar el quichua, ya que había sido impedido por los españoles y sus religiones, y sobre todo poder recuperar lo que a ellos les hacía único y sobre todo sus tradiciones, mantenerse aunque fueran pocas y lograr lo que tener es un poco más libertad y sobre todo tener un poco más derecho. Muy bien, gracias Mayerly. Entonces queda claro lo que fue el tema identificado ayer, referentemente a lo que es la resistencia indígena, donde se identificaron también lo que son las sublevaciones del siglo XVIII, también lo que es la sublevación de Tupac Katari, referente a lo que es Tupac Amaru II, y también lo que son las respuestas de las autoridades coloniales, y por último lo que fue la sublevación de Fernando de Aquilema y Manuel Aníbal. Bien, está claro entonces lo que es ese tema. Bien, ahora sí, pasamos a lo que es el tema del día de hoy, referente a lo que es la búsqueda de la identidad latinoamericana. Como estaba indicando a inicios de clase, la búsqueda de identidad latinoamericana en sí es un tema muy como multifacético, ya que ha sido como objeto de estudio y reflexión en diversas áreas, tanto en lo que es la literatura, en lo que es la sociología, lo que es la antropología y sobre todo referente a lo que es la historia. Se refiere prácticamente a los esfuerzos de los pueblos latinoamericanos por entenderse a sí mismo en el contexto de su diversidad cultural, su historia y lo que es referente a lo que es lo social. Tanto así que la búsqueda de la identidad latinoamericana en sí se ha vinculado en base a luchas sociales y políticas al mismo tiempo, como las reivindicaciones de derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos también marginalizados en su momento. Estos movimientos en sí, como abogan lo que es por un reconocimiento de lo que es su historia, de lo que es su cultura, de lo que es su identidad más que todo, y sobre todo lo que son sus derechos dentro de lo que es el marco de las naciones latinoamericanas. Por ende, hoy en día la identidad latinoamericana en sí sigue siendo lo que es un tema muy relevante con nuevas generaciones que continúan explorando lo que significa en sí ser parte de un continente tan diverso, referentemente a lo que es la memoria histórica, lo que es la innovación, lo que es la cultura, que son parte integral más que todo de lo que es esta búsqueda. En sí, la construcción de la identidad latinoamericana no solamente es un proceso lineal ni homogéneo, sino que más bien es como un viaje continuo que refleja lo que es la complejidad, lo que es la riqueza, tanto de lo que es la historia y también lo que es la cultura, pues, ¿no? Esta unidad abarca, este es el tema principal de la unidad, en la cual ustedes van a identificar diferentes contenidos en la cual uno de ellos, como primer punto, tenemos lo que es el proceso de independencia política, en la cual se detalla de la siguiente manera. Hola Andy, muy buenas tardes. Por favor, ayúdeme con la lectura. Buenas tardes, profe. Bueno, Em, el proceso de independencia política. Para el siglo XIX, la corona española se encontraba endeudada y empobrecida, mientras los criollos, que aún dependían de la autoridad colonial, prosperaban producto de su ascendencia. Hacienda, perdón. Aunque la prohibición al libre comercio impuesta por la corona española era burlada por el contrabando, practicando entre los criollos y los comerciantes holandeses,
británicos, franceses y alemanes, todavía se impedía el crecimiento de las colonias. Los criollos vivían en una contradicción que era el poder económico y el político, local y regionalmente, pero la corona controlaba la política central, cada vez menos influyente, y el comercio internacional. Así, las doctrinas y la ilustración del liberalismo económico concordaban con los intereses de los criollos, quienes, más que imaginarse una patria libre, perseguían mayor libertad para sus negocios. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, motivada esta última por razones similares a la ya expuesta, sirvieron de ejemplo a los criollos para sacudirse el yugo de los peninsulares. Simón Bolívar, caraqueño perteneciente a una rica familia hacendada mantuana, representaba los intereses de esa clase criolla agroproductora, que se aspiraba a una independencia, no solo política, sino económica respecto a España. La participación de los grupos sociales en la gesta independentista no fue tan simple. Criollos que integraban el ejército defendían intereses coloniales. La iglesia, en general, se adhirió a la causa realista. Los indígenas preferían servir a los españoles, que prohibieron su esclavitud y permitieron sus alzamientos, que a los criollos, que los explotaban mediante el concertaje en sus haciendas. Los afrodescendientes fueron el grupo más incondicional a la causa emancipadora, por representar para ellos la vía para lograr su libertad, mientras que los mestizos vieron la oportunidad para lograr mayor igualdad social. No. Sin embargo, a pesar de que este proceso confluyeron intereses de diversos grupos sociales, primó el de los blancos criollos, propietarios de los medios de producción. Gracias, Andy. Bien, referente a lo que es el proceso de independencia política, básicamente en América Latina, fue en sí lo que es un fenómeno muy complejo que se desarrolló a lo largo y finales del siglo XIX y principios de lo que es perdón, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en la cual este proceso más que todo se caracterizó por una serie de movimientos sociales, políticos y militares que llevaron a lo que es a la ruptura de las colonias latinoamericanas con las potencias coloniales europeas principales, tanto en lo que es en España y también referente también a lo que es Portugal. Ahora, en sí. Este proceso de independencia política en América Latina fue un hito muy crucial en lo que es la historia de la región, marcando en sí lo que es el comienzo de una nueva era y lucha que continúa por la soberanía, la justicia social y el desarrollo. Las repercusiones de estos movimientos siguen siendo en sí muy relevantes en la actualidad, ya que la identidad y lo que es la gobernanza de estas naciones continúan evolucionando en lo que es en el contexto global, pues, ¿no? El proceso de independencia en América Latina se vio profundamente influenciado por las contradicciones y tensiones entre lo que es la corona española y la emergente clase criolla. Mientras que la corona se encontraba en una situación económica precaria y mantenía lo que es un control central sobre las colonias en sí, los criollos, a pesar de su poder económico y político local, anhelaban lo que es mayor libertad y principalmente para lo que es el desarrollo de sus negocios. En lo que es el contexto de crisis económica en España y la inspiración de movimientos como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos motivaron a los criollos a poder buscar lo que es un cambio no solamente político, sino también económico, que les permitía en su momento deshacerse de lo que es el yugo peninsular en la cual figuras como Simón Bolívar simbolizaron lo que es esta lucha, representando lo que son los intereses de la clase criolla, que deseaba más que todo cómo reconfigurar las diferentes dinámicas de poder en favor de sus necesidades y aspiraciones, ¿no? Sin embargo, a ellos la participación de diversos grupos sociales en este proceso de independentista revela lo que es como una complejidad notable,
Es decir, que todo lo que se vivió mediante lo que es el poder de entre criollos, indígenas, afrodescendientes y sobre todo los mestizos destacaron lo que son las diferencias entre lo que son los intereses y la lucha por la libertad y también por la igualdad, ¿no? A pesar de ello, cada uno de estos grupos buscaba lo que son diferentes cambios significativos. Fueron los criollos prácticamente propietarios de los medios de producción quienes prevalecieron en este proceso, ¿no? He denominado el proceso de independencia política. ¿Está claro lo que es este tema hasta ahí? Sí, Listo. Ahora, en referente a lo que es la imagen, como ustedes pueden observar en pantalla, se refiere a esta imagen a lo que es la capitulación de la batalla de Pichincha, óleo Antonio Salas. Es una representación prácticamente de lo que sucedió en su momento. Luego tenemos lo que es la vinculación al mercado mundial. ¿A qué se debe, Mayerly? una vez lograda la independencia, las economías del país latinoamericanos continuaban como agroexplotadoras y dependientes de monocultivos, según la zona, cacao, café, plátano, caña de azúcar, etc. De modo que lo económico, el modelo productivo de la colonia no sufrió variaciones significativas. El único cambio real fue la libertad de los criollos para el comercio internacional. Las manufacturas seguían promoviendo del exterior hacia fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se hacía necesario incrementar la productividad de los productos primarios para poder insertarse en el mercado mundial. Así entró en juego la inversión de capital como principal fuente de ingresos para los jóvenes repúblicas de América Latina. Los países más intervinieron en este proceso durante el siglo XIX fueron Alemania, Inglaterra y Francia, que dirigieron sus préstamos a la extracción de materiales primas que se exportaban para elaborar productos que luego eran comprados por los países latinoamericanos. Poco a poco, esta dependencia económica fue transferida a empresas norteamericanas, especialmente en el Centroamérica, Cuba y Puerto Rico, donde Estados Unidos mantenía un protectorado. Además, hubo países donde los Estados Unidos no solo establecieron una independencia económica para garantizar el suministro de materiales primas para sus industrias, sino que al control aduanero y productario ejercido sobre países como República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Haití, Perú, Bolivia y Ecuador. Hay que sumar las intervenciones militares como la de Panamá, donde la Canal estuvo en poder norteamericano desde 1903 hasta 1999, Brasil y Argentina mantuvieron una mayor dependencia de Inglaterra. La extracción de materiales primas de Latinoamérica, entre ellas petróleo, permitió a las empresas extranjeras convertirse en grandes transnacionales y afianzas del sistema capitalista mundial. Gracias, Mayerly. Bien, después de lograr lo que es la independencia, los países latinoamericanos continuaron operando lo que es por un bajo modelo económico agroexportador, que perpetuó lo que es la dependencia de lo que son los monocultivos, como el cacao, el café y la caña de azúcar. Aunque se logró lo que es la libertad comercial para los criollos,
Las economías mantenían lo que es una estructura similar a lo que es del periodo colonial, donde las manufacturas seguían siendo importantes desde lo que es el exterior. Este hecho demuestra que, a pesar de lo que es el cambio político, lo que son las realidades económicas fundamentales, no sufrieron lo que son transformaciones significativas. No obstante a eso, con el avance ya del siglo XIX y a inicios del siglo XX, surgió la necesidad de poder, la necesidad imperante de poder mejorar lo que es la productividad de las materias primas para poder lograr lo que es una mayor integración entre lo que es en el mercado mundial. Las inversiones de capital extranjero se convirtieron en sí en una fuente primaria de ingresos para lo que son los jóvenes repúblicas, marcando así lo que es como un patrón de dependencia, en la cual continúan hacia los países europeos como Alemania, Inglaterra y Francia, quienes en su momento canalizaron lo que son sus préstamos hacia lo que es la extracción de recursos naturales, que posteriormente a eso serían procesados y revendidos a las mismas naciones latinoamericanas. Ya con el tiempo, esta dependencia pasó de estar prácticamente dominadas por empresas norteamericanas, especialmente en regiones como Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, donde Estados Unidos ejerció prácticamente como un papel muy importante de protectorado, en la cual no solamente implicó lo que es el control del mercado de las materias primas, sino que también en su momento condujo más que todo a lo que es como una creencia significativa de las políticas aduaneras y tributarias también al mismo tiempo en estos países, limitando lo que es la soberanía económica también. En lo que respecta a lo que es la vinculación de lo que es de América Latina, referentemente a lo que es el mercado mundial, tras la independencia que se reveló lo que es una continuidad en la dependencia económica que tenía como raíces coloniales, que a pesar de las aspiraciones autónomas, en la cual el desarrollo prácticamente de esta vinculación era como poder identificar lo que son las nuevas repúblicas que se encontraron prácticamente atrapados en un ciclo de dependencia, en la cual esto limitó prácticamente lo que es la capacidad de poder establecer la economía, que era muy diversificada en su momento y autosuficiente, en la cual eran como mantenían como un seguimiento de patrones, por así decirlo, que persisten hasta lo que es la actualidad. En eso se basa lo que es la vinculación al mercado mundial. Referente a eso, tienen imágenes que representan lo siguiente, en la cual indica la primera imagen, primer viaje a través de lo que es el canal, el 15 de agosto de 1914. Así es como se conllevó lo que es el primer viaje. Luego tienen como imagen representativo lo que es con la explotación petrolera. Se alcanzó lo que es el modelo de exportación de materias primas desde lo que es Latinoamérica. Referente al tema, tienen detallado lo que son imágenes que dan a conocer un poco más del proceso que se conllevó en su momento, ¿no? Preguntas, inquietudes. Todo entendido. Bueno, Andy, Andy. no, no, ninguna, profe. Ninguna, ya, muy bien, chicos. A ver, referente a lo que se explicó el día de hoy, una conclusión, chicos. Mi conclusión sería que el proceso de independencia política fue al principio un gran problema para los españoles, ya que se encontraban endeudados y empobrecidos, lo que hacía un poco imposible también contra el intento de liberarse de lo que eran los criollos contra los españoles, haciendo un gran desafío también para poderse levantar lo que era la corona española. También porque la mayoría
holandeses, británicos y franceses alemanes dependían mucho de su crecimiento y también encontraban como una forma de burla a su contrabando, también porque vivían en contradicciones de poder económico y tanto como político, ya que muchos fueron influenciados por los comerciantes internacionales. Esto ayudó mucho a que los mismos españoles y otros países comenzaran a producir lo que serían materias primas para crear productos nuevos y venderlos y sobreexplotarlos en América y Latinoamérica para tener un poco más de beneficio monetario para poderse realzar contra las nuevas potencias, que también dice que Estados Unidos se realzó y comenzó a proteger a varios países y los mantenía a su control, como Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, los mantenía como una dependencia económica, comenzando a controlarlos y garantizar lo que era la protección y el suministro de las materias primas para sus industrias. También se tomó como una forma estratégica de Estados Unidos para poder alzarse mejor y tener mucho más control con las extensiones de toda Latinoamérica y todas partes del mundo, haciendo lo que hoy día conocemos como Estados Unidos, una de las potencias más grandes actualmente. Y también se demostró que en ese entonces el ejército criollo tenía un poco bastante complicado, ya que como se estaban alzando el poder, ya que antes solo los españoles tenían el poder necesario para hacer productos y tener esclavos, hubo una gran revuelto, ya que ellos se querían imponer ante los españoles que los reprimían y los hacían esclavos. Sus alzamientos contra los españoles eran bastante fuertes porque ellos se quejaban por la explotación que ellos tenían y sobre todo también los que eran afrodescendientes que buscaban como una esperanza de poder ser libres contra los españoles. Gracias, Mayerly. Andy. Bueno, básicamente era que, bueno, el tema político, eh, las distintas castas, digamos, por así decir, eran como que los mestizos, los indígenas, los esclavos, los afrodescendientes tenían sus distintas, sus distinciones respecto entre sí, obviamente, y era como que querían ya no depender de la corona, querían formar o forjar su propia identidad. Entonces, es por eso que bueno, empezaron a luchar por sus propias, por sus propios derechos de igualdad y nada, eso por el tema político, creo yo, y por el tema económico era más que nada que España les prohibía eh, el libre comercio. em, y es por eso que como que no se atrasó, pero sí les impidió hacer muchas cosas. Pero viendo cómo la corona española empezó a caer de poco a poco y cómo las otras potencias europeas empezaron a intervenir y a ver riqueza en los productos o en las materias primas americanas, empezaron a meterse poco a poco y le dieron chance a estos países, eh, o bueno, a estas razas, a poder empezar a liberarse de poco a poco hasta que, bueno, la corona española perdió su poder prácticamente sobre nosotros. Y bueno, ahí decía también que las otras potencias, excluyendo a Inglaterra, en cuanto a lo económico, explotaban países como Panamá, Ecuador, Venezuela, entre otros. Y bueno, básicamente que Argentina y Brasil eran muy dependientes de Inglaterra en cuanto a la inversión, en cuanto al tema económico. Pero viendo que ya no había un máximo líder en cuanto a eso, o sea, no había una potencia
que se impusiera ante todas. Básicamente usaron nuestro continente como lugar para explotarnos y bueno, después poder desarrollarse ellos mismos por su cuenta, pero con otros recursos. Ya, gracias, Andy. Bien, chicos, esta ha sido lo que es la clase del día de hoy, referente a lo que es el tema principal en sí, búsqueda de la identidad latinoamericana, donde se conllevó una de sus primeras alternativas sobre lo que es el proceso de independencia política y también referente a lo que es la vinculación al mercado mundial. No hay preguntas, no hay inquietudes, chicos, referente al tema. Me pregunto, Ya, muy bien, Mayerly. Andy, ¿pudo observar el comunicado en la plataforma? No, profe, todavía no lo puedo observar. Ya, referente a lo que son las clases, se va a conllevar clases normales hasta el 23 de este mes, en la cual el 23, si se llega a conectar ese día, se va a conllevar lo que es la actividad, recuerda que le indiqué anteriormente. Si Sí, en caso que usted se conecte, si usted gusta, se puede, no sé, poner un gorrito o una camiseta. Es gusto suyo, pues, ¿no? Y no olvide lo que es eh, la chocolatada que se va a hacer ese día, si desea, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Se conecta nomás, escucha lo que es la clase de ese día. Ah, también esos 2 días, porque son lunes y martes nomás que vamos a tener clase, esos 2 días vamos a socializar lo que es el cuestionario para que ustedes ya tengan conocimiento referente a qué es lo que van a observar en su examen, pues, ¿no? El examen lo van a realizar a partir del 3 de enero, ¿sí? perfecto, profe. Ya, muy bien, Andy. Me solo quería informar ya que al día de ayer no se pudo conectar. Muy bien, chicos, muy bien, Mayerly y Andy. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una bonita tarde. Que tengan, nos vemos el día de mañana. Cuídense, por favor. Gracias, profe, una linda tarde. profe, Chao, Víctor chicos. dijo que no se pudo conectar porque se fue a comprar eso para Navidad. Dijo que va a comprar estreno en Navidad, por eso no pudo conectarse. Pero muy pronto lo va a ver con la ropa de Navidad. O sea que va a estar de gala ese día. Sí, profe. Oh, ya, ya. Muy bien, Mayerly. Mañana, antes de iniciar la clase, conversamos un poco más de Claro, este profe. tema. Chao, profe, Ya, cuídese, que chao, Dios la bendiga. cuídense.